Hola, profesor, buenas tardes. Nosotros somos el equipo uno y vamos a exponer los siguientes temas, los cuales son 5.2 teoría de decisiones, 5.2.1 aspectos normativos y descriptivos, 5.2.2 las bases del proceso de decisiones, 5.2.3 decisiones y valor, 5.2.4 utilidades esperada, 5.2.5 decisiones bajo incertidumbre o bajo ignorancia, y el tema 5.2.6 teoría de las decisiones sociales. Mi equipo está conformado por Hernández Bravo Rodrigo, Jaramillo Morales José Daniel, Martínez Pérez Diego Alexander y Luis Ibarra Causa Agustín y su servidor Ulises Alberto Bautista Rodríguez. Y bueno, vamos a darle inicio a la exposición. ¿Puedes empezar, por favor? Ok. Primero vamos a empezar con teoría de decisiones. Bueno, quizá los antecedentes de teoría de decisiones son los siguientes, que surge con Herbert Alexander Simon, que tuvo un premio Nobel de Economía en 1978. Como punto número dos es que base para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. Y en la teoría de decisiones también se basa la teoría del comportamiento o teoría behaviorista. Concibe la organización como un sistema de decisiones en la que todas las personas están tomándolas continuamente. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar con la teoría de decisiones, quería primero aclarar la definición de decisión. Bueno, como aquí es una definición de la RAE, de la Real Academia Española, donde una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Entre otras definiciones ¿qué es una decisión? Bueno, para los psicólogos, una decisión corresponde a la etapa final de un proceso de razonamiento orientado a la solución de problemas, así como el emprendimiento de opciones o para, básicamente, es la circunstancia en la que te encuentras para tomar una decisión y ver las variables en cuál te puede favorecer más, en cuál no te puede favorecer más, qué ventajas puedes tener de una, qué ventajas puedes tener de otra. Y bueno, en sí eso es básicamente el concepto de decisión. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, quisiera empezar con tipos de decisiones que son estructuradas y no estructuradas. Siguiente diapositiva, por favor. Las estructuradas, como punto número uno, pueden ser programables, especificando de antemano las reglas precisas, tienen a ser de rutina y de frecuente repetición aplicable a la mayoría de casos comunes, y como punto número tres, requieren de poco conocimiento especializado para automatizar. Las estructuradas, como bien mencionan, son frecuentemente es como de ya algo del diario, como que ya están esas divisiones, como que un ejemplo podría ser, no sé, de si te vas a ir en autobús hoy a tu casa o podrías irte en taxi, ¿no? Pero siempre tomas esa decisión, ¿no? O del metro, que es más rápido, ¿no? Bueno, en la película de Hambre de Poder podemos ver una decisión estructurada cuando los clientes van a McDonald's, digamos que es un cliente frecuente, pues tiene que estar decidiendo si quiere una hamburguesa hoy o si quiere una Coca-Cola o si quiere ambas. Y bueno, en sí esa es una relación estructurada porque es una decisión que se toma del diario, ¿no? Y bueno, como pueden ser programables, ahí bien lo menciono, tienen acciones de rutina también y requieren de poco conocimiento especializado para automatizar. O sea, no se necesita de varios aspectos o varios lineamientos para tomar esa decisión. Simplemente es algo que, no sé, se basa en dos aspectos, no nada más, y no necesitas de más para poder, como más variables, como que influyan en tu decisión y como que estés más tiempo tomándola. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con las no estructuradas. Bueno, no son programables, no son frecuentes ni rutinarias, aplicables a situaciones especiales, requieren de conocimiento especializado para tomar la decisión adecuada. Un ejemplo de esto es cuando contratan a Rey, ¿no? Cuando vienen las máquinas, ¿no? O bueno, un mejor ejemplo mejor es cuando deciden si quieren trabajar con él. Bueno, eso no es como una decisión que tuvo planeada, no es como que salió de la nada y tiene que pensarlo muy bien y pues aquí se requiere de conocimiento, ¿no? Como bien mencioné en el punto número 3, requieren de conocimiento especializado para tomar la decisión adecuada. Quiero decir con esto, pues, que si tienen que basar, bueno, no sé, hoy en día, pues, tendría que mostrar un currículum, tendría que mostrar, cartas de recomendación y todo eso, ¿no? Y pues aquí es cuando se hacen las decisiones no estructuradas, es como decisiones especializadas en las que se toma más seriedad, por así decirlo, y pues son, de vez en cuando, son eventos especiales de una cierta forma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos con las etapas del proceso de decisiones. En la etapa de proceso de decisiones existen dos, cuatro y seis puntos, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que es percepción de la situación que rodea algún problema. Luego sigue análisis y decisión del problema. La tercera es definición de los objetivos. La cuarta es búsqueda de alternativas de solución de acuerdo a acción. Y la quinta es evaluación y comparación de esas alternativas. La sexta y la última es selección de la alternativa más adecuada, implementación de las alternativas seleccionadas.
Vamos a tocar primero el punto, pues el número uno, que es percepción de la situación que rodea algún problema. Esta es, bueno, ante una decisión siempre va a haber dos variables, ¿no? Puede que haya más de dos variables. Entonces, aquí es donde vamos a tomar la percepción de la situación en la que nos rodea, de que, bueno, bajo estos factores, ¿qué es lo que nos influye a nosotros como individuos para llegar a tomar una de esas dos decisiones o más decisiones? Luego, análisis y definición del problema. Ahí es cuando nos vemos, aplicamos nuestro conocimiento como ingenieros para ver de qué manera vamos a efectuar ese problema o cómo lo vamos a resolver y cuál es el mejor camino para poder resolverlo. Y eso se liga con el objetivo, no, con el punto número tres, que es definición de los objetivos, ya que ya que necesitamos tomar la mejor decisión para poder cumplir los objetivos y que todo salga acorde a lo que requerido. Luego sigue búsqueda de alternativas de solución o de recursos de acción. Eso también va ligado con el punto número dos, que es cuando ves las variables y todo esto. Luego, evaluación y comparación de esas alternativas. Ya que tú ya has tomado una decisión, pues ya es cuando tú ves, no, pues qué bueno que tomé esa decisión, ¿no? Y que, porque tal vez si tomaba esta, pues pasaba esto y tal y tal y tal, ¿no? Luego sigue selección de alternativas más adecuada e implementación de esa alternativa seleccionada. Y pues ya esa es la última etapa en donde seleccionamos pues nuestra alternativa o nuestra opción, ¿no? Nuestra respuesta, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, bueno, las aplicaciones, ¿no? Que es lo que nos más importa. Bueno, nosotros como ingenieros industriales debemos saber tomar decisiones. Cuando las decisiones por no tomar son estructuradas, el ingeniero industrial requiere preparar un modelo que lo permita reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. Como bien dije, hay dos tipos de decisiones, las estructuradas, las no estructuradas. Y nosotros como ingenieros industriales debemos tener ya como que nuestro marco o nuestros pasos a seguir cuando no estructuradas, ¿no? Ya que nos podría evitar problemas y así y así. Y pues bueno, por mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención. El paso con mi compañero Diego. Sí, gracias compañero. No, mi nombre es Diego Alexander Martínez Pérez y hoy les vengo a hablar sobre teorías normativas, descriptivas y prescriptivas. Primero comenzaremos por las normativas. Y bueno, tenemos que entender que una teoría pues, es una forma de resolver algo. Y tienen como, bueno, las teorías normativas tienen como objetivo estudiar la naturaleza formal de las decisiones. Bueno, mi compañero de hecho lo acaba de mencionar, pero como ingenieros industriales pues, estamos totalmente enlazados con la toma de decisiones. Y la mejor forma de resolverlo para nosotros son las teorías normativas, porque en estas la naturaleza pues ahora sí que es formal. Y bueno, ¿a qué se refiere con formal? Me preguntarán ustedes. Pues la naturaleza formal hace referencia a que se tienen que llevar una serie de pasos o criterios para poder resolverse este tipo de teorías. En dado caso, la toma de decisiones de una manera un poco más apropiada y pues formal, como lo dice. Y bueno, busca cuáles son los procesos que deberían ponerse en marcha para tomar decisiones óptimas con el fin de obtener los mayores beneficios. Algo que tenemos que entender es que normalmente estamos buscando ahora sí que pues incrementar la productividad y también incrementar finalmente las ganancias de la empresa. Eso es en general. Por lo que la forma más óptima de obtener pues, beneficios pues, es la teoría normativa. Y también las decisiones óptimas han de cumplir con una serie de condiciones para poder extraer probabilidades objetivas, aunque mensurables, o sea, que se puedan medir. Mi compañero ya lo mencionó en una exposición pasada, pero pues óptimo es el superlativo de bueno y eso lo tenemos que también recordar. Y bueno, consideran la toma de decisiones como un proceso estructurado de descomposición de las posibles alternativas de solución. Ahora sí que como si fuera una teoría de la comunicación, pues también las teorías de decisiones sociales se pueden dividir en partes, en fragmentos que son los que vamos a estudiar. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, las teorías normativas contemplan criterios. ¿Qué es un criterio? Pues ahora sí que se puede establecer como una parte que se tiene que estudiar y que contempla cierto proceso. Y bueno, se basa en los activos. Esta es la primera parte de la teoría normativa. O sea, estos tienen un efecto en el dinero, por ejemplo. ¿Qué es un activo? Pues ahora sí, un recurso, dinero, una habilidad, cualquier cosa que se pueda medir, pues entra como un activo. Y se establecen teniendo en cuenta las consecuencias asociadas a la elección. Siempre algo que tenemos que tomar en cuenta es que ahora sí que cada reacción tiene su reacción, ¿no? Y pues a través de las teorías normativas es donde vamos a medir todos los riesgos, resultados y ahora sí que todo salga bien. Y bueno, cuando no existe la certeza absoluta de las consecuencias, la probabilidad se evalúa con las reglas de las teorías de la probabilidad. Ya también hemos visto los modelos determinísticos y probabilísticos. Y por ejemplo, las teorías normativas tratan de usar eso. Ahora sí que la idea de que se exista la probabilidad es porque uno a veces no está 100% seguro del resultado, por lo que pues, se toma este tipo de teorías.
Y bueno, es una elección adaptativa limitada por las probabilidades o ocurrencias a las alternativas y los valores de las posibles consecuencias asociados a ellas. O sea que como puede salir algo como pensamos, como no puede salir como pensamos. Y existe un diagrama que está al lado derecho, ahora sí que es la forma más simple de verlo. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, un claro ejemplo de teorías normativas, pues, así que es la idea de hambre de poder de cuando crearon McDonald's, es el claro ejemplo. Todo se planeó, todo se pensó y no se dejó al ahí se va. Y bueno, la representación gráfica de eso, pues la cancha de tenis. Y bueno, en caso contrario, son las teorías descriptivas. Estas van un poco más basado a lo empírico, a que tienen, bueno, tienen por objetivo la descripción de los procesos que se llevan a cabo durante la toma de decisión real de las personas en contextos naturales. O sea, las decisiones que tomas en tu vida diaria son descriptivas. Por ejemplo, si vas a comprar un lapicero que sea marca Bic, uno que sea marca, no sé, Norma, pues que elijas cuál. Es una decisión, pero finalmente es simple. Y bueno, está en profunda vinculación con las circunstancias y los contextos. ¿Esto a qué se refiere? A que, pues, dependiendo de la naturaleza donde estés, pues puede variar un poco la decisión que tomes comparada con otra. Y estas teorías se basan en la necesaria restricción de la racionalidad impuesta por la limitación de la capacidad de los procesos. O sea, que nosotros pensemos las cosas antes de realizarlos. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, también consta de dos fases, la preparación y la valoración. Es simple. La preparación es pensar la idea que vas a evaluar como toma de decisión, y la valoración, pues, es de que si es viable o no es viable. Simplemente es una idea clave para que tengas siempre el concepto de realizar algo o no. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, entre esas dos están las teorías prescriptivas. Es como el punto medio entre las teorías normativas y las descriptivas. Y bueno, los modelos prescriptivos buscan cómo los individuos pueden tomar decisiones óptimas teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por los procesos cognitivos y los sesgos empleados. O sea, lo que intenta hacer referencia a esto es de que existe un punto medio para tomar decisiones que sí van a involucrar riesgo, pero que se pueden tomar con naturalidad. Y por eso es que existen las teorías prescriptivas. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, continuando con el temario, también vamos a hablar sobre las decisiones bajo el modelo Mintzberg. Y para comenzar un poco de eso, me gustaría entender el contexto de Mintzberg. Eh, Nació en 1939, actualmente es un director de la Universidad de Canadá, bueno, un catedrático, y él creó los mecanismos de la coordinación según Mintzberg. Eso lo tenemos que entender para que pues, podamos entender cómo es que creó la teoría de decisiones, el modelo decisiones bajo el modelo Mintzberg, Racing y Theoret. O sea, que a través de los mecanismos de la coordinación hace referencia a que normalmente nosotros no tomamos decisiones solos y estamos en constante, por así que relación dentro de las organizaciones o empresas, y crea estos puntos, la adaptación mutua, o sea, que se llegue a una decisión como si fuera un sistema, ¿no? Con una meta general, la supervisión directa, o sea, que uno esté constantemente revisando que las cosas puedan funcionar o no, la normalización o estandarización del proceso de trabajo, que como ya se organizó todo, ahora sí que todos trabajen para un mismo fin, la normalización o estandarización de los resultados, como ya lo mencioné, pues que se intente buscar el mismo fin, ¿no? Que se llegue al mismo resultado. La normalización o estandarización de los conocimientos y las habilidades o destrezas, evaluar cuáles son, ahora sí que las capacidades de tus compañeros es pues, también importante, y aquí lo considera él, y la estandarización de las normas, o sea, que toda una empresa tenga la misma cantidad de normas, por llamarlo de alguna manera, y pues ese es su contexto, más o menos. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y bueno, ya entrándonos ahora sí en el modelo decisiones bajo el modelo Mintzberg, consta de fases. La primera fase es la identificación de la toma de decisiones estratégicas. Y bueno, esto comprende dos partes, dos rutinas, el reconocimiento de la decisión y el diagnóstico. El reconocimiento de la decisión hace énfasis a que, pues, qué es lo que se va a buscar, ¿no? ¿Cuál es la meta? Y el diagnóstico es ver en qué situación estás y hacia dónde te vas a mover. Y bueno, la fase de desarrollo, pues ahora sí que es una o más soluciones a un problema o una crisis. Esto lo que nos trata de decir es de que cómo, pues ahora sí que mientras estás tomando la decisión, tienes que evaluar situaciones, alternativas, soluciones, no ver nada más un solo camino. Eso es lo importante de esto. Y la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahí está la otra. Y bueno, la tercera fase, pues es la fase de selección. Ahora sí que este es, ahora, como su nombre lo dice, elegir una idea. Y pues esta rutina de evaluación utiliza tres formas para llegar ahí, ¿no? El juicio, la negociación y el análisis. El juicio, el ver, por si ponerlo en una balanza y ver si es viable o no.
La negociación, que pues es determinar qué vas a ganar o qué vas a perder. Y el análisis, pues es ver que realmente funciona o que no funciona. Y eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es Rodrigo Hernández Bravo y yo le voy a hablar sobre el tema 5.2.3, decisiones y valor. Primeramente, yo creo que es importante definir qué es el valor, y el valor puede tomar distintos conceptos dependiendo del contexto en el que se esté utilizando. Cuando nosotros nos referimos a una persona que tiene coraje, es valiente, tiene un talento personal, una virtud, podemos decir que tiene un valor. También puede ser un objeto, ya sea un carro, un celular, un reloj, puede tener un valor tanto económico como sentimental, dependiendo de cómo la persona tome ese objeto. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Y una vez definido ya qué es el valor, así empezando a hablar sobre las decisiones y valor del tema, pues en las compañías y en los negocios siempre hay un gran problema a la hora de tomar decisiones en cuanto en qué invertir, en qué no invertir, siempre esperando que la decisión que haya tomado las personas o los directivos pues sea la más correcta, lo más óptimo posible. Y este problema es todavía más complejo a las organizaciones que podemos considerar más grandes, que tienen pues, más empleados, ya que tienen distintos proyectos los cuales analizar, tienen gastos muy variados los cuales tienes que cubrir, por lo que poder identificar qué proyecto es el más correcto es todavía más difícil, ya que tienen distintas soluciones o alternativas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo más importante ahora de tomar una decisión con confianza y de manera objetiva es poder hacerlo mediante definir y poder comprender los proyectos. Es esto importante, poder comprender los proyectos, ya que todos los proyectos o los distintos proyectos van a llevarnos de una diferente ruta o diferente camino a la hora de lograr los objetivos que tiene la empresa, por lo que es importante analizar bien y detalladamente los proyectos que queremos utilizar, los proyectos que queremos hacer, para que así veamos cuál es estos proyectos el que mejor se adecua a las necesidades, características que tiene la empresa. Y ahora, ¿qué es lo que verdaderamente se necesita para tomar decisiones basadas en el valor? Lo que nos más nos interesa. A la hora de tomar decisiones con el valor, vamos a tener 4 pasos esenciales y fundamentales, los cuales son identificar, alinear, evaluar y optimizar. El primero, el de identificar, que es todas las cosas que le brindan valor a la organización, y todos estos conceptos o aspectos que le van a brindar un valor a la organización, lo vamos a denominar medidas de valor a todo lo que le da valor a la organización. Y primero lo tenemos que hacer de manera independiente, poder identificar los valores de manera independiente en los departamentos que constituyen la empresa. Vamos a identificar cómo brindan valor pues, a la compañía, y después ya de manera conjunta y general, viendo cómo todos los beneficios que aporta valor a la compañía, pero ya de manera en conjunta, como si fuera un sistema, ¿no? Que primero lo pones por subsistemas y luego ya vas al total. El segundo paso sería alinear estas medidas de una escala de valor normalizado. Todos los empleados en la organización deben de estar, pues, de acuerdo con la importancia que tiene el valor para la empresa, ya que si no se tiene esto, si no se da este paso, no se va a poder elegir de manera objetiva qué proyecto queremos utilizar. Esto significa que no se puede dar un paso o no podemos elegir un proyecto sin que todos los empleados o todos los que constituyen la empresa pues estén de acuerdo con el valor que tiene la empresa, con el proyecto que estamos realizando, y así también nos evitamos que haya futuras quejas por parte de personas que no hayan estado de acuerdo si es que el proyecto no alcanzó pues los logros o las metas que nosotros esperábamos. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora el tercer punto, que es evaluar cada solicitud para realizar gastos de dinero con las medidas de valor acordada. Se refiere a que cada inversión vamos a analizarla de manera profunda, vamos a analizarla bien, dejando pues a un lado un poco el interés personal que pueden tener pues aquellos que son los jefes, y siempre pensando en las ganancias en conjunto de la empresa. Y esto debe ser una regla, el pensar en manera conjunta, los logros en conjuntos, debe ser una regla que debe estar
siempre presente a la hora de tomar una decisión tan importante, por lo que cada característica y punto que abarca un proyecto debe estar acorde a las exigencias o metas que tiene la organización, pero de manera conjunta. Y el último punto es el de optimizar para ofrecer el máximo valor. Cada proyecto va, cada proyecto va a necesitar de un gasto que requiera hacer la empresa, es decir, puede invertir para obtener ganancias. Siempre hay que invertir para obtener ganancias, por lo que es muy importante poder definir cuáles son, pues, los recursos, la obra de mano, el dinero que tiene la empresa para poder invertir, porque muchas veces hay proyectos que necesitan más de lo que nosotros tenemos, por lo que esos proyectos es mejor postergarlos o ya de plano, pues suspenderlos. Saber optimizar se refiere a un proceso matemático, es un proceso matemático que nos permite sacar el valor máximo. Optimar es eso, básicamente en una definición corta, sacar el máximo valor de un proyecto o de una empresa. Pero en respecto a un proyecto, siempre respetando las restricciones o limitaciones que tiene la empresa, ya que hablamos, pues que tenemos que ver si el proyecto está de acuerdo al tiempo, a las exigencias financieras que tiene la empresa para poder así decidir cuál es el mejor que se adapta a nuestra empresa. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y los dejo con mi compañero. Muchas gracias, compañero. Mi nombre es José Daniel Jaramillo Morales. Y bueno, le voy a explicar lo que es la utilidad esperada. Nosotros comprendemos como la utilidad esperada o la teoría de utilidad esperada, pues se concentra en el análisis de las situaciones en de que los individuos debemos de tomar una decisión. Desconocemos los efectos que transcienden por haber escogido dicha decisión. O sea, debemos de tomar una decisión en un escenario de incertidumbre. Eso es la utilidad esperada. ¿Ok? El resultado escogido, en teoría, es aquel que presenta una mayor utilidad. Es decir, aquel que trae el análisis presenta una utilidad más elevada. No obstante, existen algunos casos en los que existen riesgos. Entre otros factores, podrían llevarnos a escoger una decisión con una menor utilidad esperada, pero con un menor riesgo. Pues bueno, aquí, ¿qué es utilidad esperada? Fácil y sencillo, es la utilidad que tú quieres que pase. ¿Qué es lo que quieres que pase? A partir de la decisión que tomes, tú vas a tener una utilidad esperada. Si esta decisión es de incertidumbre, tú esperas a que tenga una repercusión sin riesgos. Ok. Y después tenemos en la utilidad esperada o en las teorías de utilidad esperada existen los axiomas de la utilidad. ¿Ok? Algunos de estos son las preferencias completas. En este axioma, el individuo tiene una preferencia muy definida y siempre puede decir entre alternativas, o sea, en un escenario debe escoger si es A o B, nosotros preferimos que sea A o preferimos que sea B. No es indiferente, ¿ok? La transitividad. Aquí las decisiones que toma un individuo deben, además de que deben ser completas, debe estar consciente de lo que hace. Es decir, vamos a escoger A y B si preferimos A en lugar de B o B en lugar de C o A. Por tanto, todo debe ser mejor alternativamente que C. ¿Ok? Debe de tener una continuidad. Ok, tenemos también la independencia. Un individuo ante la necesidad de elegir entre dos alternativas, donde ya se haya anunciado que prefiere pues, la primera con respecto a la segunda, mantendrá este orden de preferencia ante una situación que mezcle dos alternativas, propuestas que en un inicio una adición a una nueva, a una tercera. ¿Ok? Debe ser independiente de lo que tú tengas. ¿Ok? Continuidad, como ya le expliqué, tenemos tres loterías a los que denominamos A, B o C. Ahora, vamos a pensar que antes de A, que vamos a preferir antes que A que B. ¿Ok? Y a la vez nosotros preferimos B en lugar de C. Ahora, si cumple el axioma, el individuo es capaz de indicar que una probabilidad de P para estar indiferente entre la lotería de B y una lotería compuesta a la que denominamos L, donde elijamos A
con probabilidad de P, o C con probabilidad de 1 menos P. Pero ahora, ante todo esto, ¿qué es la probabilidad? Si yo le estoy hablando de probabilidad, ¿qué es? Bueno, la probabilidad es un método por el cual obtenemos una frecuencia de acontecimientos, determinando mediante la realización en un experimento aleatorio, donde se conocen todos los resultados posibles, bajo la condición suficientemente estables. Aquí puse una imagen de dados, porque ¿cuál es la probabilidad que al lanzar un dado tal tenga números pares? ¿Cuántos números pares tenemos? 2, 2, 4 y 6. Tenemos 3 números pares. Entonces sería de un tercio, ¿va? Ahora, tenemos el teorema de Bayes. ¿Qué es el teorema de Bayes y las probabilidades conjuntas? Bueno, el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. La fórmula del teorema de Bayes la tenemos acá abajo. Y esta fórmula, si la leemos de izquierda a derecha, tenemos 3 partes. La primera de ellas es el nombre. La segunda es la fórmula pequeña, pero un poco extraña. Y la tercera es el desarrollo de la segunda parte. La segunda parte de la fórmula se lee tal que así, sumario desde 1 hasta n de x subíndice por el peso de x subíndice. Vamos a desarrollar todo esto de forma más sencilla. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos de probabilidad. Tenemos la simple, la compuesta, condicionada, clásica y espacio muestral. La simple es un número que de veces puede ocurrir en determinado suceso. ¿Ok? La compuesta se trata de una probabilidad que existe desde que se produzca de forma simultánea con 2 sucesos. Condicionada, depende de algo. Clásica es la probabilidad que más utilizamos. Consiste en dividir un número de resultados favorables entre los números posibles. De espacio muestral es un conjunto de posibilidades de cada de los sucesos que forman parte de un espacio. Tenemos la de unión, que es la probabilidad que se produce de alguno de los sucesos de 2 espacios muestrales. La de intersección, que es la probabilidad que se produce en alguno de esos 2 sucesos. La frecuencial consiste en dividir el número de resultados favorables entre el número de veces que se ha realizado el experimento. La lógica se basa en asignar una probabilidad en función de la lógica y la evidencia de que se produzca un determinado suceso. La geométrica cuantifica la probabilidad que el resultado de un suceso aleatorio se encuentre dentro del espacio muestral. La hipergeométrica, que es la probabilidad que suceda un suceso sin reemplazarlo a ninguno de los elementos. La objetiva, que se ha tenido en base de un experimento al que se acredite. La subjetiva, que tiene mucha relación con la probabilidad lógica mencionada. La Poisson, que esta probabilidad se calcula a base del espacio y el tiempo. La binomial, que esta probabilidad tras estudiar un número que existe en una secuencia de ensayos, independientemente entre sí. Bueno, y tenemos la media pondera. Una media pondera es una medida de tendencia central, pero más diferente que la media aritmética, por lo que no le da mucha importancia a todos los valores. De hecho, pues, como les voy a enseñar, en realidad la media aritmética es una media pondera en la que todos los valores son iguales de importantes. Y bueno, aquí tenemos la fórmula. Bueno, la fórmula se comporta, tiene varios factores, que es la sumatoria. En la sumatoria nos indica que debemos de sumar un conjunto de valores desde el primero hasta n. Ok. La n, que representa el número total de observaciones que vamos a hacer en el experimento. La x, que es la variable sobre la cual calculamos la media pondera. La y, que representa la posición de cada observación. Y por último, a diferencia de la media aritmética, aparece el valor de P, que es el porcentaje, peso o ponderación. Cualquiera de las 3 palabras es equivalente al caso, ¿vale? Y bueno, todo esto lo vamos a resumir en un ejercicio. Supongamos que tenemos que calcular, no sé, el promedio, la nota final de nuestra asignatura de contexto occidental. Para ello, debemos de realizar una media ponderación que distribuye como la siguiente, ¿no? El trabajo de hambre de poder, 20%. El examen final, 70%. Asistencias en clases, 10%. En el trabajo de hambre de poder, gracias a que buscamos información sobre los hermanos de Dick y Mac, nos pusieron 9.5, ¿no?
En el examen final que tuvimos 8.5. Sin embargo, solo asistimos 10 clases de un total de 20, por lo que nuestra nota de asistencia sería 5. Para saber pues, cuál es nuestra calificación final de la asignatura, debemos de multiplicar nuestra nota por la ponderación, tal que si nuestra nota final de la asignatura es de 8.35. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Carlos Ruiz y voy a hablar sobre, bueno, primeramente voy a hablar sobre lo que es una paradoja. Bueno, la paradoja que proviene del latín, bueno, es una palabra en latín que es paradoxus. Pues es una figura retórica, se podría decir, que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción. O sea, esto quiere decir que, pues más allá de las condiciones, pues contradictorias, los factores presentados, pues van a resultar, que resulten válidos reales o hasta verosímiles. Al igual, pues existen, se podría decir que muchos tipos de paradojas, pero en concreto, pues se pueden clasificar o determinar, pues, dos grandes grupos de paradojas. Esto, eh, donde encontramos en la primera, o bueno, por un lado, vamos a encontrar a las paradojas en función de su veracidad, que es el primer gran grupo de paradojas, y el segundo es las que se ordenan en base, pues, al área de conocimiento en el que se utilizan o se van a desarrollar. En el primer grupo que mencioné, nos vamos a encontrar paradojas como antinomías, que son aquellas que dan lugar a un resultado que se contradice a sí mismo. Luego tenemos las condicionales, que son todas aquellas paradojas que se usan para dejar eh, patentes en determinadas suposiciones. Tenemos la de definición, la paradoja de definición, que son aquellas paradojas que tienen como pilar fundamental, pues, una definición que es muy clara, o puede ser todo lo contrario, que puede llegar a ser completamente ambigua. Y la última de ese grupo es la paradoja verídica, que pues son las que dan lugar a un resultado que es absurdo, pero se puede demostrar de manera sencilla, pues, que es veraz. Y el segundo grupo, pues, se puede dividir en tres, que es el de economía, donde encontramos paradojas como la del valor, del ahorro, de Gibson y de Parrondo. Y luego encontramos las paradojas matemáticas. Aquí se encuentran las paradojas de lógica, de infinito, de probabilidad. Y en la de física, pues las más conocidas son las de Bell, la de Young, y la de los gemelos. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, luego el siguiente tema pues va a ser evaluación de riesgo. La evaluación del riesgo pues va a ser el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan a fin de levantar la información sobre la identificación de los peligros, el análisis de las condiciones de vulnerabilidad y el cálculo del riesgo, esto con la finalidad de recomendar, se puede decir que las medidas de prevención. Esta evaluación pues tiene que ser ejecutada por un personal profesional de diversas especialidades. Tienen que estar pues debidamente capacitados ante la presencia potencial o inminente, ya sea de un peligro, puede ser natural o hasta inducido por el mismo hombre, ¿no? Y aquí se van a realizar pues algunas actividades que son importantes para la evaluación del riesgo, donde encontramos la primera, que es la identificación del riesgo, que pues aquí pues los peligros naturales o los inducidos por el hombre pues pueden afectar pues a la vida misma de las personas o el patrimonio, ya sea por ejemplo hogares, industrias o de la comunidad en general. Es por esto que pues, es necesario tener acceso a, se puede decir que estudios técnicos que pues ayuden a identificar pues los peligros naturales o igual, como dije antes, inducidos por el hombre. Y luego pasamos a la siguiente actividad, que es el análisis de vulnerabilidad, que pues aquí va a ser como el grado de resistencia, al igual que exposición física o hasta social de un elemento o un conjunto de elementos. Esto como resultado pues de la ocurrencia de un peligro de origen natural o inducido por el hombre, ya lo mencioné antes. Eh, la última actividad que se hace aquí pues es el cálculo de riesgo. Este cálculo de riesgo es como una estimación matemática, eh, es una estimación matemática probable de pérdidas de vidas o de daños a los bienes materiales, a la propiedad o hasta la misma economía para un periodo específico,
y un área conocida. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, luego vamos a tener lo que es la estimación de la precisión. Y bueno, en lo que se puede decir en la estadística, esta estimación se podría decir que es el grado de cercanía entre pues, la expresión de la cantidad y el valor real de esa cantidad. El valor real generalmente pues, no se puede medir en el momento en el que se realiza el pronóstico. Esto porque la expresión pues, se refiere pues, a un futuro. Y bueno, para la mayoría de las actividades pues, podría decir que comerciales, los pronósticos más precisos pues van a aumentar su eficacia para responder a lo que sería a la demanda al tiempo que disminuyen pues los costes operativos totales. Esta precisión pues cuando se calcula, va a proporcionar una estimación cuantitativa de la calidad esperada de los pronósticos. Se podría decir que como un ejemplo, pues en la planificación estratégica, estas estimaciones de predicción se utilizan como para respaldar análisis de sensibilidad, que son considerando diferentes escenarios, al igual que las respectivas probabilidades. Podemos pasar a la siguiente, por favor, compañero. Y luego vamos a tener, pues, la toma de decisiones bajo ignorancia, o en donde, pues, en las ocasiones donde no pueden asignarse probabilidades a los eventos posibles, esto a la hora de tomar una decisión, es a lo que vamos a conocer como toma de decisiones bajo ignorancia. Esta toma de decisiones se va a basar como en la experiencia de la persona que tiene que tomar la decisión y pues se presenta cuando no se puede predecir el futuro en función de las experiencias pasadas. En esta toma de decisiones se puede decir que existen como tres criterios a la hora de evaluar pues, resultados. El primer criterio es el maximin, que también se conoce como criterio Wolf, que consiste en elegir aquella estrategia que maximice el peor de los resultados posibles. Luego tenemos el maximax, el criterio maximax, que según ese criterio pues habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. Y el último criterio pues es el de la frustración mínima, que pues, este criterio pues va a establecer que hay que ordenar las estrategias y establecer diferencia entre los resultados obtenidos y el mayor posible, entre el resultado obtenido y el mayor posible con cada posible situación. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener lo que es la teoría de decisiones sociales. Y bueno, la teoría también se le conoce como teoría de elección social o solamente elección social. Es un marco teórico, se podría decir, para el análisis de la combinación de opiniones individuales o preferencias, intereses o bienestar para llegar pues a una decisión colectiva o bienestar social en algún sentido. Y bueno, pues la elección social solo combina elementos de la economía, del bienestar y la teoría del voto. Esta teoría es metodológicamente individualista, ya que pues va a agregar preferencias y comportamientos de los miembros individuales de la sociedad. Esta teoría pues también utiliza elementos de lógica formal para la misma generalidad. Y pues la teoría de elección social o teoría de las decisiones sociales pues data de la formulación de Condorcet, de la paradoja de la votación, al igual pues la elección social y los valores individuales de Kenneth Arrow de 1951 y el teorema de la imposibilidad, que es de la misma persona, que se reconoce generalmente como la base de la teoría pues de las decisiones sociales modernas. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, el último tema, ya para terminar, son las 7 etapas o juicios del proceso de toma de decisiones. Ya como dije antes, son 7, ¿no? El primero es identificar el problema. En primer lugar, para gestionar, como es debido al proceso de toma de decisiones, pues lo más importante es detectar el problema, conocer el problema y las distintas, pues, opciones para solucionar aquel problema. Esto va a ser como un punto de inflexión para analizar el motivo que se nos presenta y conocer su naturaleza en la totalidad. Y luego tenemos lo que es la segunda etapa o juicio, que es la identificación de los criterios para llevar a cabo pues, el proceso de toma de decisiones. Aquí se señala la pauta
que ayudará a resolver el problema. Siempre van a existir diversos métodos que van a favorecer la toma de decisiones en una empresa, solo se tiene que identificar. Luego vamos a tener el tercero, que es la ponderación de criterios. Aquí los criterios, pues, los criterios que se seleccionan para gestionar el proceso de toma de decisiones deben ser ponderados para conocer cuáles son los más eficientes para la toma de decisiones final. El cuarto, pues, es la detección y análisis de alternativas. En algunos casos, pues, en el proceso de toma de decisiones se puede dar el caso que la ponderación, algo que ya habían hablado antes, creo, de las opciones posibles no sean las más adecuadas. En este caso, se puede abrir la veda a alternativas factibles que, pues, sean capaces de ofrecer, pues, una mejor solución. Luego pasamos al quinto paso, que es la selección de una alternativa, que una vez conocidas y evaluadas las alternativas, pues va a llegar el momento de decidir cuál opción escoger. Aquí se va a escoger la mejor opción para el buen funcionamiento y el rendimiento de la empresa. Luego la sexta, pues va a ser la implementación de la decisión, que anteriormente ya se había dicho, que pues aquí el primer paso va a ser comunicar a las personas afectadas y conseguir que se acepte. Y para finalizar, pues el último paso va a ser la evaluación de esta. Una vez seleccionada e implementada la solución, pues llega el momento de evaluarla, ¿no? Conocer cómo ha sido adaptada y lo más importante, pues si ha corregido el problema. Y creo que nada más quedan las conclusiones. Y bueno, como conclusión grupal, decimos que la toma de decisiones es muy importante, ya que constantemente estamos involucrados con ellas y por esa misma cuestión no las podemos dejar a la deriva. Y para tomar una buena decisión necesitamos tener datos para escoger la mejor opción posible. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Gracias por escucharnos, profesor.